Buenos días. El trabajo que presentaré el día de hoy tiene como título Estudio fluido dinámico del comportamiento del aire dentro de un secador rama utilizado en la industria textil. Este trabajo es presentado por el profesor Marinto Bastos Cuadri, docente de la Universidad Federal de Santa Catarina, la profesora Dora Cecilia Rodríguez, docente de la Universidad Francisco de Paula Santander, y quien les habla, el profesor Parra, docente de la Universidad Francisco de Paula Santander. Bueno, el secado es una operación unitaria que consiste en separar pequeñas cantidades de agua u otro líquido de un material sólido con el fin de reducir el contenido líquido residual hasta un valor aceptablemente bajo. Este proceso demanda grandes inversiones y sobre todo un elevado consumo energético, lo que genera costes para la empresa de este sector, grandes costes para las empresas de este sector. En los países industrializados, alrededor del 7 al 15% de la energía generada con fines industriales se utiliza generalmente para secar con una eficiencia térmica relativamente baja. En la industria textil, la operación de secado es uno de los procesos más importantes. Desde un punto de vista físico, el secado de la tela se puede definir como un equilibrio entre la transferencia de calor desde la corriente de aire a la superficie de la tela y la transferencia de humedad desde la superficie de la tela a la corriente de aire. El calor se puede transferir por tres tipos de mecanismos: conducción, convección y radiación. Más del 85% de los secadores industriales son de tipo convectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que utilizan el aire caliente o gases de combustión como medio de secado. Para mejorar el secado de productos textiles, es deseable una comprensión completa de los fenómenos físicos involucrados en la transferencia simultánea de calor y masa presentes en los secadores utilizados en esta industria, como es el caso del secador rama. Los secadores ramas son equipos térmicos que se utilizan para secar tejidos en un proceso continuo. En las cámaras de secado, el aire caliente fluye sobre la tela y la seca por convección con el intercambio de calor y masa. El sistema de escape elimina los vapores resultantes del secado de la tela, reduciendo la humedad del aire en el sistema y, en consecuencia, aumentando la eficiencia del secado en el proceso. Aquí en la figura 2 podemos observar un secador rama donde, como ya se mencionó anteriormente, se alimenta de forma continua el tejido, que es llevado a través del secador por medio de unas cadenas, ¿cierto? Que tienen unos dientes donde se prensan los extremos de los tejidos. Al entrar el tejido al secador pasa a través de unas cámaras o campos de secado que tienen cada uno una longitud de 3 metros de largo por 2 metros de ancho. Cada secador, bueno, un secador rama, algunos consisten de 5 campos, de 6, 7, 8 campos, según dependiendo del fabricante. Cuando entra el tejido al secador, pues va pasando por cada uno de estos campos, como se observa aquí, donde en cada uno de estos campos hay 16 inyectores distribuidos, 8 en la parte superior y 8 en la parte inferior, que son los encargados de inyectar el aire que va a secar, en este caso, el tejido. Inyectan aire tanto por la parte superior como en la parte inferior del tejido. De esta forma, a medida que va pasando el tejido por cada uno de estos campos, pues va perdiendo humedad y va ganando temperatura, hasta salir aquí al final, pues con las condiciones deseadas de temperatura y de humedad. El objetivo de este trabajo es estudiar el comportamiento del aire dentro de las cámaras de secado de un secador rama en condiciones reales de funcionamiento mediante la obtención de campos de velocidad, perfiles de energía, cinética turbulenta y flujo de disipación de aire turbulento en los inyectores, con el fin de relacionarlos con los fenómenos de transferencia de calor y masa en estudios posteriores. En la figura 3 podemos observar la geometría 3D de un par de inyectores de un secador rama que fue construida para el estudio, ¿sí? Aquí a continuación voy a explicar la metodología utilizada para el desarrollo del estudio. Para los cálculos de los perfiles de velocidad
y de las otras variables, se utilizó un software de simulación, Console Multiphase versión 4.4, que lo que hace es compila internamente el conjunto de ecuaciones que representan el modelo en su totalidad, generando un sistema de ecuaciones lineales. La resolución del modelo se obtiene mediante el método de elementos finitos. El método de los elementos finitos es un procedimiento numérico que se utiliza para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales parciales y consiste en dividir el dominio de las soluciones en regiones de formas simples o elementos. Bueno, en una forma resumida, lo que hace el programa es lo siguiente. Toma la geometría o el dominio que se construye, lo divide en una gran cantidad de elementos o células en la cual aplica una serie de ecuaciones dependiendo las variables que se deseen calcular, unas ecuaciones diferenciales parciales, obteniendo un valor parcial de cada una de esas variables, para al final sumar todos esos valores y obtener un valor final de las variables estudiadas, por ejemplo, temperatura, humedad en este caso, o algunos coeficientes convectivos de transferencia de calor, de masa, la velocidad del fluido dentro del equipo, entre otras variables. Para construir este dominio, pues inicialmente se hizo una visita a una empresa del sector textil donde utilizan este tipo de equipos. Afortunadamente, el día que se realizó la visita, pues estaban en mantenimiento de los equipos, lo que permitió tomar medidas reales de toda la geometría, de todo el inyector, como se pueden ver en estas imágenes. Entonces vemos cómo el inyector es un conducto rectangular que tiene una serie de boquillas que tiene una forma mictoroidal cada boquilla, por donde va a salir el aire que va a ser inyectado al tejido para ser secado. Con las medidas tomadas en esa visita, pues se pudo construir el siguiente dominio. Un inyector superior, ¿cierto? Que tiene una longitud total de 2,82 metros, una altura por donde entra el aire de 0,19 metros por 0,31 metros de ancho, ¿sí? El otro extremo del inyector, cabe resaltar que está sellado, o sea, no quiere decir que el aire sale por ahí, sino que tiene una pared, tiene una altura de 0,06 metros y de ancho 0,31 metros de ancho, ¿sí? Se construyeron dos inyectores, uno superior y uno inferior, como está diseñado el equipo. En la mitad de estos dos inyectores se construyó una superficie rectangular que representa un tejido que va a estar en movimiento, que es donde el aire va a ser inyectado o sobre el cual el aire va a ser inyectado. Y entre el tejido y los inyectores se construyeron dos superficies rectangulares, ¿sí? O dos volúmenes rectangulares que representan el espacio entre las boquillas y la superficie superior e inferior del tejido. Al tejido se le agregó una velocidad, porque recordemos que el tejido siempre va a estar en movimiento dentro del equipo, dentro del secador, una velocidad de 0,4 metros sobre segundo. En la figura 6 podemos ver la distribución de las boquillas en el interior del inyector, como se ve aquí en la imagen, en las fotos, donde podemos ver que cada inyector va a tener 170 boquillas, distribuidas en 5 filas de 34 boquillas cada una. Cada una de esas boquillas pues tiene una forma hemitoroidal, que es la que vemos acá, con una altura de 0,05 metros, un diámetro de 0,015 metros. En la figura 7 podemos observar la superficie que representa el tejido, o el volumen que representa el tejido, que tiene una largura de 2,65 metros, de ancho tiene 0,31 metros y de altura tiene 0,0015 metros. Bueno, los parámetros que se tuvieron en cuenta para la simulación, en el caso del aire fue una velocidad, el aire se alimenta con una velocidad de 5 metros sobre segundo, una temperatura de 180 grados Celsius. En el caso del tejido de algodón, que es la superficie que va a pasar a través de los dos inyectores, se tomaron propiedades de un tejido de algodón, ¿sí? Ya que pues, el algodón es uno de los materiales más utilizados en la industria textil, cuya densidad
se tomó el valor de 1.500 kilogramos sobre metro cúbico, un calor específico de 1.339,78 joules sobre kilogramo Kelvin, una conductividad térmica de 0,029 watts sobre metro por Kelvin, y se le adicionó una velocidad de deslocamiento de 0,4 metros sobre segundo y una temperatura de 30 grados Celsius. Resaltando que estos valores fueron tomados de trabajos realizados por Flores y por Santos, ¿sí? Trabajos realizados en este mismo tipo de equipos. Después de que se construye esta geometría 3D, con este dominio, con estos diferentes subdominios, viene el siguiente paso, que es construir la malla, donde se van a ver cada uno de los elementos a los cuales se le van a hacer los cálculos de las ecuaciones diferenciales parciales. El programa construyó una malla de 8 capas hexaédricas y con 1.018.054.000 elementos, como se observa aquí en la figura. Estas mallas hexaédricas fueron, digamos que, construidas sobre la superficie del tejido, tanto superior como inferior. Esto, pues, digamos que porque esta superficie es donde es necesario mejorar los cálculos de estas ecuaciones diferenciales parciales. Por eso, digamos que el objetivo de crear esas capas hexaédricas en esa región específicamente. El modelo que se utilizó para hacer todos los cálculos fluidodinámicos del aire en estos inyectores fue el modelo de turbulencia K epsilon, donde esté regido por estos dos parámetros: K, que es relacionado a la energía cinética de la turbulencia, que está definida como la variación de las fluctuaciones en la velocidad, y epsilon, que es la disipación de remolino de turbulencia, que es definido como el flujo a la velocidad, el flujo a la que las fluctuaciones de velocidad se disipan. Las ecuaciones para determinar estos parámetros son la ecuación número 1, se utiliza para determinar el parámetro K, ¿cierto? La energía cinética turbulenta. La ecuación número 2, que se utiliza para determinar el parámetro epsilon, ¿sí? Que es la disipación de remolino de turbulencia. La ecuación número 3 se utiliza para determinar pK, que es la producción de energía cinética turbulenta, que es utilizada tanto en la ecuación 1, como vemos aquí, y en la ecuación 2. Y por último, la ecuación 4 se utiliza para determinar la viscosidad turbulencia del aire, ¿cierto? Que es utilizada en las 3 ecuaciones anteriores. En esta tabla se presentan los valores que se utilizan en las diferentes constantes que se utilizaron para los cálculos. Y aquí podemos ver los resultados del estudio fluidodinámico del aire dentro de los inyectores, donde en esta figura, en la figura 9, podemos ver el perfil de velocidad del aire en los inyectores. Esto es una figura 2D, donde pues podemos ver aquí, en los extremos de los inyectores, ¿cierto? Es donde se desarrollan las mayores velocidades, se desarrollan valores entre 8 y 10 metros por segundo, casi duplicando el valor de entrada del aire a los inyectores, y en las zonas donde menos velocidad se desarrolla es en la zona céntrica de los inyectores, donde los valores oscilan entre 4 a 7 metros sobre segundo. Si vemos aquí este detalle de la imagen, esta área que se detalla aquí, se pueden ver que cuando el aire sale de los inyectores se forman unos vórtices o unos remolinos. Estos vórtices pues son característicos del comportamiento de flujo turbulento, o sea que sí tienen, o sea, lo que nos demuestra aquí es que sí tiene un comportamiento turbulento el aire cuando sale de los inyectores. Para hacer un mejor análisis de estos perfiles de velocidades, pues se hizo lo siguiente. Se hizo 3 cortes digamos, en la geometría construida. Uno, digamos que en la entrada de los inyectores, otro en la parte media de los inyectores y otro al final de los inyectores. Estos cortes fueron en el plano XY, ¿sí? Para una distancia para Z igual a 0,32, Z igual a 1,445 y Z igual a 2,645. Al realizar estos cortes se obtuvieron las siguientes figuras. La figura A
B y C. ¿Qué se puede observar? Estos rectángulos aquí que podemos ver en la parte superior y en la parte inferior, pues representan los inyectores, ¿cierto? Los inyectores tanto superior como inferior. Esto aquí, pues representa la línea que se ve aquí en la mitad de la imagen, pues representa el tejido que está en movimiento, recordémoslo. Y estos rectángulos que están sobre esa superficie, pues representa el espacio entre las boquillas de los inyectores y el tejido en movimiento. ¿Qué se puede observar ahí? Se observa que el comportamiento del aire dentro de los inyectores, o sea, antes de ser inyectado hacia el tejido, es bastante uniforme, ¿sí? Se pueden ver las líneas aquí de corriente, que las líneas son bastante uniformes, son constantes, ¿sí? Se pueden ver que son como casi líneas verticales, lo cual pues muestra un comportamiento uniforme del aire dentro de los inyectores. Ya cuando sale el aire de la boquilla, por la boquilla de los inyectores, se observa que el comportamiento ya empieza a ser un poco desordenado. Las líneas de corriente ya empiezan a estar desordenadas. ¿Esto a qué se debe? Pues se debe a que el tejido pues está en movimiento y hace que el comportamiento del aire pues sea desordenado. En la figura 12 podemos ver la energía cinética turbulenta, ¿sí? Donde, pues, al igual que los perfiles de velocidad, pues se observa que los mayores valores se encuentran en los extremos de los inyectores, donde podemos ver que se desarrollan aquí, tanto en la entrada como en el extremo posterior de los inyectores, una energía cinética turbulenta, valores entre 0,4 a 0,5 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, mientras que ya en la zona céntrica del inyector, donde están las boquillas en el centro, los valores estarían entre 0,1 y 0,2 metros cuadrados sobre segundo cuadrados. Ya para el caso del flujo de disipación de turbulencia, el comportamiento es similar. Las mayor cantidad o mayor flujo de disipación se encuentra en los extremos de los inyectores, donde se encuentran valores entre 80 a 100 metros cuadrados sobre segundo cúbico, mientras que en el centro de los inyectores los valores ya están en valores bajos entre 10 a 20 metros, de 10 a 20 metros cuadrados sobre segundo cúbico. Comportamiento similar que en las figuras anteriores. Este comportamiento es similar, un comportamiento similar fue observado por Janssen y otros, quienes estudiaron las propiedades de turbulencia de un fluido viscoso a través de una oscilación de dos rejillas. ¿Qué observaron ellos? Ellos observaron la existencia de dos regiones. Una región cercana a las rejillas, donde los efectos productores de turbulencia son relevantes, ¿sí? Y una segunda región, más alejada de las rejillas, en la que hay una disminución de la energía cinética turbulenta. Bueno, ya para finalizar, las conclusiones que se obtuvieron de esta investigación son las siguientes. En cuanto a los patrones de flujo de aire dentro del secador rama, el modelo turbulencia CAP Epsilon permitió simular constantemente el comportamiento fluidodinámico del aire según las condiciones de operación. Estudiando el comportamiento del aire en los inyectores, se pudieron obtener perfiles de velocidad, observando una distribución no uniforme de la intensidad de los chorros en la boquilla a lo largo de ellos. Las velocidades alcanzaron valores máximos en los extremos de los inyectores. Y ya por último, se evidenció la formación de remolinos o vórtices y regiones de estancamiento con comportamiento físicamente consistente en los principios fluidodinámicos aplicados a la geometría en estudio. Se concluye, por tanto, que la distribución del aire en el interior del secador no es uniforme para la geometría estudiada, lo que no permite respaldar las afirmaciones generalmente realizadas por fabricantes de estos equipos, con geometrías similares a la estudiada. En cuanto a la homogeneidad de las condiciones de secado. A continuación, pues les presento las referencias bibliográficas que se tuvieron en cuenta para esta presentación, ¿sí? Y por último, solamente me queda por decir muchas gracias por su atención.